conociendo de acciones de inconstitucionalidad. En el caso, la número 15, diagonal 2017 y sus acumuladas 16, 18 y 19, diagonal 2007. Acciones de inconstitucionalidad promovida por partidos políticos nacionales, en el caso Morena y Nueva Alianza, y por la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Un asunto importante en términos constitucionales, legales y de convencionalidad, de acuerdo a los tratados internacionales en materia de derechos humanos que ha asignado el Estado mexicano. Un planteamiento importante en función del ámbito constitucional en el aspecto procesal, de acuerdo a lo que establece el artículo 105, fracción segunda de la Constitución Política Federal relativo a la figura de las acciones de inconstitucionalidad. En el ámbito legal, en el aspecto procesal, importante la ley reglamentaria del artículo 105, fracciones primera y segunda de la Constitución Política Federal. En el ámbito constitucional sustancial, importantes diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que quienes plantean las acciones de inconstitucionalidad estiman violentados, y también de acuerdo a los diversos artículos constitucionales que se analizan en el proyecto correspondiente que estudia el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre otros, importantes los artículos primero, cuarto, sexto, 14, 16, 39, 40, 41, también el artículo 73, artículos 116, 117, 122, 124 y 133 de la Constitución Política Federal. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estudia el proyecto correspondiente a estas acciones de inconstitucionalidad, y en este momento el Pleno analiza el apartado C correspondiente al régimen y la organización internos de la Ciudad de México y el estudio que realiza de acuerdo a los conceptos de invalidez planteados en las acciones de inconstitucionalidad de diversos artículos de la Constitución Política de la Ciudad de México. Un contraste importante a través de esta figura precisamente de las acciones de inconstitucionalidad de lo que establece la Constitución Política de la Ciudad de México con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Un elemento importante es precisamente el estudio de este apartado C correspondiente al régimen y la organización internos de la Ciudad de México, donde se analizan 8 puntos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estudiado y resuelto respecto de 6 puntos de estos 8, y para esta sesión ordinaria el Pleno analizará puntos importantes correspondientes en el ámbito de los recursos de la Ciudad de México y el planteamiento fundamentalmente a partir del artículo 32 y también del artículo 21 de la Constitución Política de la Ciudad de México, un asunto correspondiente a los tabuladores de la Ciudad de México respecto de los ingresos de los servidores públicos como un elemento fundamental en el ámbito del estudio del artículo 32 de la Constitución Política de la Ciudad de México, esto en el punto número 7, y en el punto número 8, la situación correspondiente a la recepción de recursos del orden federal y la administración que realiza el jefe de gobierno de la Ciudad de México respecto de esos recursos, incluyendo las alcaldías de la Ciudad de México. En ese sentido, se da la impugnación precisamente de quien promueve la acción de inconstitucionalidad de una posible violentación al ámbito constitucional en el Estado mexicano, de acuerdo a lo que establece el artículo 122 de la Constitución Política Federal. Son esos dos rubros importantes, el esquema correspondiente a los ingresos de los servidores públicos y la revisión de los tabuladores correspondientes al ámbito de las facultades del jefe de gobierno de la Ciudad de México, y también en el ámbito de la distribución de los recursos de orden federal, incluyendo las alcaldías. Posteriormente, el Pleno dará inicio a otro apartado, el apartado cuarto, el apartado D, correspondiente al estudio de diversos derechos específicos contenidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, y dará inicio con el estudio del derecho a la identidad en el ámbito de lo que plantea el artículo número 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Posteriormente, también otro de los puntos importantes, el segundo de este apartado D, correspondiente a la libertad religiosa y a la libertad de culto
culto como un punto fundamentalmente impugnado a través del concepto de invalidez correspondiente, y esto también forma parte del artículo número 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México. En el artículo 7, la impugnación que se realiza por parte de la Procuraduría General de la República es una posible violentación también al ámbito constitucional en este aspecto respecto del principio de igualdad, cuando se plantea una situación de derechos de quienes ejercen la profesión de periodistas en el ámbito de la Ciudad de México y los derechos correspondientes a esto que se establece como la libertad de expresión como elemento referencial en este artículo número 7 de la Ciudad de México, y el derecho precisamente a estas personas que desarrollan el ejercicio profesional de la información, contenido en este artículo 7, el derecho a la libertad de expresión y la situación de impugnación por parte de la Procuraduría General de la República es que solamente a estas personas está reservado el derecho correspondiente a guardar las fuentes de información y que se estaría violentando un punto importante respecto de el derecho a la igualdad contenido en el artículo 1 de la Constitución Política Federal. Estos son algunos de los temas con que dará inicio el punto correspondiente a este apartado de el estudio del proyecto que analiza el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y son los temas sobre los que avanzará el estudio del Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país en estas acciones de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas. En este momento iremos a una pausa y volvemos con ustedes. Vamos a la pausa. Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Se abre la sesión. Por favor, señor secretario, denos cuenta. Sí, señor vicepresidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 87 ordinaria, celebrada el jueves 30 de agosto del año en curso. Señoras ministras, señores ministros, está a su aprobación el acta. En votación económica se aprueba. Queda aprobado. Continuamos, por favor. Sí, señor ministro. Se somete a su consideración el proyecto relativo a las acciones de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18 y 19 del mismo año, bajo la ponencia del señor ministro Lainez Potisek y conforme a los puntos resolutivos a los que se dio lectura en sesión anterior. Gracias, señor secretario. Para continuar con el análisis de este asunto, señor ministro Lainez. Gracias, Mr. Presidente. Es el punto número 7, C7, fijación de tabuladores para remuneraciones. La impugnación se refiere al artículo 32, apartado C, numeral 1, inciso M, conforme a la cual se estableció como competencia del jefe de gobierno, cito textualmente, emitir anualmente los tabuladores de sueldo de las personas servidores públicas del gobierno de la Ciudad de México, incluyendo alcaldías, fideicomisos, instituciones, organismos autónomos, cualquier ente público, mediante los cuales se determina una remuneración adecuada y renunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo, comisión, así como definir los catálogos de puestos de las personas servidores públicos. El artículo 122 el concepto de invalidez es que no corresponde, conforme a la Constitución Federal, al jefe de gobierno el emitir los tabuladores de sueldos, sino a la legislatura. Lo anterior porque el artículo 122 de la Constitución Federal, en su apartado A, fracción quinta, señala que corresponde a la legislatura la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondientes y añade, al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución. Igualmente, la fracción sexta del 122 constitucional señala que al aprobar
el proyecto de presupuestos de egresos, los consejos de las alcaldías deberán garantizar el gasto de operación, ajustar su gasto corriente a las normas y montos máximos, así como los tabuladores desglosados de remuneraciones que establezca previamente la legislatura. Por lo tanto, se considera fundado este concepto de invalidez y se propone declarar la inconstitucionalidad del artículo 32, apartado C, numeral 1, en su inciso M. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Está a su consideración, señores ministros. ¿No hay observaciones en este tema? Si no hay, pregunto entonces, ¿sin votación económica se aprueba? Queda aprobado. Continuaríamos entonces, Gracias. ministro. Recepción de recursos federales por las alcaldías. El artículo impugnado, 21, apartado de fracción primera, inciso A, señala la accionante que se condiciona la entrega de recursos federales que le corresponden a las alcaldías al sujetarlas a las previsiones de ingresos de la hacienda pública local, ya que las alcaldías gozan de los mismos derechos y obligaciones que los municipios respecto de la entrega de aportaciones y participaciones federales, por lo que no pueden ser objeto de retención. En el proyecto se considera infundado este concepto de invalidez, dado que textualmente el inciso relativo a participaciones, aportaciones y demás ingresos de procedencia federal se sujetan a las leyes de la materia. No son las leyes locales las que regulan las participaciones, aportaciones y demás subsidios federales, por lo que se considera que no puede considerarse inconstitucional únicamente porque el título o en el primer párrafo se diga que sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública, las alcaldías cuentan con los, y venga la enumeración de los distintos recursos. Lógicamente, pues debe entenderse que se refiere a los ingresos locales, o que es la enumeración genérica de lo que dispone la Ciudad de México, pero insistimos que el inciso A remite textualmente, primero se refiere textualmente a recursos federales y remite textualmente a las leyes de la materia. No hay pues ningún argumento sólido que nos indique que con esto se privaría, en su caso, a las alcaldías de las participaciones o aportaciones que les correspondan conforme a la Ley de Coordinación Fiscal o al presupuesto de egresos de la Federación. Es todo, presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Yo en esta parte, muy respetuosamente, me aparto de la propuesta del proyecto. A mí me parece que esta situación que se afirma en el artículo que se combate, que dice sujeto a las previsiones de ingresos de la Hacienda Pública de la Ciudad de México, y en el inciso A se refiere a las participaciones, aportaciones y demás ingresos de procedencia federal de conformidad con las leyes de la materia, pues es algo que no encuadra. Yo sé que el proyecto está haciendo una interpretación diciendo que en realidad esa disponibilidad a que se refiere la cápite es únicamente para ingresos locales, pero realmente no hace esa aclaración y por esa razón yo sí me apartaré para determinar. En todo caso, puede eliminarse el inciso A estableciendo su inconstitucionalidad porque no está sujeto precisamente a las previsiones de los ingresos de la hacienda local, sin que haya la necesidad de que se establezca. ¿Por qué? Porque esto está perfectamente regulado en la Ley de Coordinación Fiscal, donde se dice específicamente que tanto las participaciones como las aportaciones tienen que repartirse a la parte local, tanto a las entidades como a los municipios, y todavía la ley dice al Distrito Federal. Entonces está perfectamente regulado y creo que esto sí da lugar a confusión. Entonces, por esa razón, yo respetuosamente me apartaré de esta propuesta. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. Yo coincido con el proyecto, pero no con las razones. Contrariamente a lo señalado en el proyecto, considero que el artículo sí señala que los ingresos de las alcaldías de origen federal están sujetas a las previsiones de ingresos de la Hacienda Pública de la Ciudad de México, pero eso no los vuelve inconstitucionales.
Considero que la referencia a las leyes de la materia no puede interpretarse como una excepción respecto de la regla que contiene el primer párrafo de la fracción primera, que establece que los ingresos estarán, cito, sujetos a las previsiones de ingresos de la Hacienda Pública de la Ciudad de México, fin de la cita. En mi opinión, a la totalidad del listado de ingresos previsto en la fracción, sin embargo, considero que los ingresos derivados, aportaciones y participaciones federales estén sujetos a las previsiones de ingresos, no es contraria a la Constitución, porque la recepción de los recursos federales por parte de las alcaldías depende finalmente de que la Federación entregue esos recursos a la Ciudad de México, así como la calendarización que la legislatura estatal establezca, y además las alcaldías no cuentan con autonomía hacendaria a diferencia de los ayuntamientos municipales. Entonces estaré de acuerdo con el reconocimiento de validez que se está haciendo en la página 281, pero por razones diversas. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Cosío. Señor ministro Franco, por favor. Sí, gracias, señor presidente. Yo también tengo alguna duda en relación con el sentido del proyecto y los razonamientos. Efectivamente, como lo señala el ministro Cosío hace un momento, el régimen está basado en un sistema en donde efectivamente, por supuesto, igual que la Ciudad de México, los estados deben recibir por parte de la Federación las cantidades que por estos conceptos deben llegar a, en este caso, las alcaldías o en el caso de los estados, a los municipios. Sin embargo, una vez determinado esto conforme al propio sistema que establece la ley de coordinación, no puede quedar sujeto a digamos, a las previsiones de ingresos de la propia entidad, en este caso de la Ciudad de México. Es obligatorio que los órganos que evidentemente reciben esos recursos, los órganos competentes en la Ciudad de México, deben transferirles a las alcaldías sin ninguna limitación lo que les corresponda conforme al modelo que tenemos establecido de coordinación fiscal. Me parece que quizás con una interpretación conforme, en donde el proyecto recogiera este razonamiento para dejar muy claramente que, por supuesto, estarán siempre sujetos las entidades a recibir lo que corresponda por parte de la Federación, si no, no sería posible, pero que ya una vez recibidos no podrán alterar en ningún sentido lo que le corresponde a cada una de las alcaldías en este caso. Yo podría aceptar que esto se hiciera de esta manera para dejar claro y digamos, superar lo que contó Tino, dice la ministra Luna Ramos, que se puede en un momento dado prestar a confusión, porque si dejamos el texto tal cual sujeto a las previsiones de ingreso de la Hacienda Pública de la Ciudad, las previsiones de ingreso son las que ellos mismos formulan. Si no consideran que les fue satisfecho, pero no obstante, la Federación otorga y entrega lo que corresponde por estos conceptos, pues aunque no fueran las previsiones realizadas por la Ciudad de México o cualquier entidad, tendría que entregar esas cantidades a las alcaldías. Entonces yo respetuosamente sugeriría al señor ponente si acepta introducir esto para eliminar cualquier duda que pueda haber en relación a la aplicación de este precepto constitucional en la Ciudad de México. Bien, queda a su consideración, señor ministro Lainez. Sí, gracias. Con mucho gusto yo enriquecería el proyecto con esas consideraciones. Yo entendía, pero es cierto, lo estoy revisando y creo que quedaría muy bien lo que nos dice el ministro. ¿Cómo quedaría entonces? Con esas consideraciones en el sentido de que no puede entenderse de ninguna manera que una vez asignadas, en su caso, por el presupuesto de egresos de la Federal Ley de Coordinación Fiscal, no pueden quedar sujetas a que tengan que ser incluidas como fuente de ingresos local para que se condicione su entrega a las alcaldías. Si está previsto así en la Ley de Coordinación o en el presupuesto, se rigen por esas disposiciones federales. Es correcto si lo interpreté bien, ministro. Así es.
Señor ministro Cosío. Sí, creo que no alcanza tanto, no es necesaria una interpretación conforme. Creo que con una interpretación sistemática del conjunto de elementos da para esta respuesta. Creo que es con correcto. eso. Sí. Gracias, señor presidente. Y esa, digamos, narrativa que usted acaba de hacer se establecería en el proyecto, entonces. Claro, así es. Bueno. Señora ministra Luna. De alguna manera el proyecto lo dice, Sí, es correcto. porque dice, en el 610 está diciendo, consideramos que en modo alguno implica o autoriza que se limite o condicione el acceso de las alcaldías a los recursos federales que les corresponden. Esto es así porque dada la naturaleza y origen federal de tales recursos, eso sí de alguna manera lo está mencionando el proyecto. Yo no obstante lo que se menciona, a mí me parece que eso de ninguna manera entra a las previsiones de ingresos de la hacienda pública local. Entonces yo, por esa razón, yo sí me apartaría. Muy bien. Gracias, señora ministra. Señor ministro Pardo. Gracias. Yo también me sumaría a la petición de que se hiciera evidente una interpretación conforme, que incluso estuviera reflejada en resolutivo, porque de otra manera me parece que la sola interpretación armónica no tiene el impacto en el resolutivo para que siempre que se lea se entienda de esa manera. Es que yo también respetuosamente me inclinaría por una interpretación conforme. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Luego entonces, señor ministro Medina Mora. En el mismo sentido, señor, simplemente plantear, como se ha dicho aquí, que este primer párrafo de la fracción primera, pues califica todos los incisos, no nada más inclusive a los federales. Por esa razón es pertinente hacer la precisión de que esos no tienen esta limitación, porque simplemente es la manera en la cual está organizado el artículo que tiene esta previsión y luego obviamente califica a todos los tipos de ingresos que están señalados en el precepto. Gracias, señor ministro. Señor ministro Lainez, ¿agregaría usted esa explicación o esa interpretación conforme o sistémica? Sí, la mayoría piensa que debe ser conforme, yo no tengo inconveniente, para mí no es inconstitucional. Finalmente, sujeto a la previsión de ingresos, finalmente cuando la Cámara de Diputados vota el presupuesto de egresos, acuérdense que aquí en la Ciudad de México la hacienda es unitaria, a diferencia de un estado donde las haciendas no son unitarias. Aquí textualmente la hacienda pública es unitaria. Esos ingresos federales van a ser presupuestados de todas maneras en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México. Entonces, por eso yo prefiero definitivamente no declarar inconstitucional, porque esos ingresos federales van a estar en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México, porque así, conforme al mecanismo presupuestario, así se hace. Primero se vota el presupuesto de egresos federal y luego las entidades federativas recogen aún lo que vienen participaciones y aportaciones que les corresponde a cada uno en sus leyes de ingresos. Entonces, esa es la parte donde se puede hacer una interpretación o sistemática o conforme. Yo lo que nada más sostenga la mayoría, si es interpretación conforme, yo con todo gusto la hago así, que deberá de entenderse, es constitucional siempre y cuando se entienda que se refiere a este mecanismo donde ingresan los recursos federales a la hacienda y luego se distribuyen conforme a la ley federal. Si les parece bien en ese sentido. Bueno, a ver, señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. La interpretación conforme es la herramienta que el juzgador toma para que de entre las posibles interpretaciones se encuentre aquella que favorezca el texto constitucional. Sin embargo, la interpretación conforme que aquí se pide, lo único que buscaría es coincidir con los argumentos de invalidez planteados por la Procuraduría General de la República. Bajo esa perspectiva, por más que dijéramos una interpretación conforme, se correría el riesgo de que quien no conozca exactamente cuál fue el criterio de esta Suprema Corte pudiera aplicar la disposición como está. Creo que este inciso A no tiene manera de interpretarse conforme, dado que de cualquier manera y como se le quisiera interpretar, invade un tema que está de manera absolutamente vedado
para el constituyente de la Ciudad de México. Bajo esta perspectiva, yo estaría por la invalidez. Gracias. Gracias, señor ministro. Señor ministro Saldívar, por favor. Gracias, señor presidente. Yo estoy de acuerdo con el proyecto. A mí me parece que los preceptos de un orden jurídico no pueden leerse aislados. Si se leyeran aislados, casi todos los preceptos serían inconstitucionales. A mí me parece que una interpretación armónica del orden jurídico nos lleva a la conclusión de que el precepto es constitucional, de tal suerte que yo estimo que no se requiere una interpretación conforme, porque en mi opinión, de las interpretaciones jurídicamente viables, al menos desde mi óptica, no hay ninguna que haga el precepto inconstitucional. Claro, es muy respetable la opinión de quienes dicen que el precepto es inválido porque está vulnerando una competencia de la Federación. Yo honestamente no lo veo así porque, reitero, no puede interpretarse aisladamente este precepto. Me parece que la solución que da el proyecto es adecuada, con las argumentaciones que se puedan hacer para fortalecerlo, pero no me parece que fuera necesaria una interpretación conforme. Ahora bien, si una de estas interpretaciones llevara a la invalidez del precepto, me parece que sí es válida la interpretación conforme, porque precisamente para eso es, para lograr una interpretación. Cuando hay alguna de las interpretaciones que lleve a la inconstitucionalidad, el juzgador da la interpretación de las posibles que lo haga viable. Si aquí tenemos 2 o 3 interpretaciones y una lo hace inconstitucional, no optamos por esa, pero decimos lo que ya sostenía el ministro ponente: el precepto será constitucional sí y solo si se interpreta de esta manera. Hay ocasiones en que la inconstitucionalidad es de tal manera grosera que no es viable hacer una interpretación conforme. No creo que sea el caso. Me parece que quienes estuvieran por una posible invalidez, es totalmente viable una interpretación conforme. A mí me parece que no es necesaria porque, desde mi punto de vista, la interpretación sistemática del orden jurídico nos lleva a considerar que este texto es acorde a la Constitución. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Medina Mora. Contra mi costumbre, señor presidente, para aclarar mi voto, yo creo también que el proyecto es adecuado, que se trata de una interpretación sistemática y armónica, y con eso basta. Simplemente quiero decir que me aparto de lo señalado al final del párrafo 610, porque me parece que ahí excluye al resto de las fracciones de este cápite, pero interpretadas de manera sistemática me parece adecuado. También me parece que, en efecto, el presupuesto, o sea, la previsión de ingresos de la ciudad incluye, desde luego, las participaciones federales, que hace uno de los elementos más importantes de este ingreso. No es un presupuesto solo de los ingresos locales, entonces las previsiones incluyen obviamente todo. Y yo creo que leído sistemáticamente es perfectamente válido. Simplemente me aparto de esto que, a mi parecer, expresa de una manera un poco menos clara la última parte del párrafo 610. Gracias. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más, señor ministro? Señor ministro Lainez. Si le parece bien, yo lo que sí enriquecería el proyecto en una interpretación sistemática, agregando esta, digamos, técnica de repartición presupuestaria, es decir, cómo los poderes federales aprueban las participaciones, pero estos finalmente entran a las leyes de ingresos como previsiones de ingresos locales, y así sucede en todas las entidades federativas. Por eso incluso está el periodo de aprobación en las legislaturas del presupuesto es posterior al federal, porque tienen que tomar en cuenta lo que ya se aprobó como egresos en la federación y como ingresos para las entidades, establecer este mecanismo presupuestario para que quede armónicamente esa primera frase, y subrayando, como si lo hace el proyecto, que por eso el inciso A, cuando se refiere a participaciones
y aportaciones remite a las leyes de la materia. Es así, se distribuyen conforme a la legislación federal. Así propondría yo, si les parece bien la votación del... Señora ministra Piña. En el párrafo 610 al que alude el ministro Medina Mora, dice que lo que se está impugnando es la primera frase, porque el epígrafe dice textual: sujeto a las previsiones de ingresos de la Hacienda Pública de la Ciudad de México, las alcaldías contarán con los recursos públicos siguientes. Lo que se está impugnando en relación a la participación, aportaciones e ingresos de procedencia federal es precisamente la primera frase, sujeto a las previsiones de ingresos de la Hacienda Pública de la Ciudad de México. En el párrafo 610 nos explica el proyecto que esta misma fracción aclara que es en relación a las leyes de conformidad con las leyes de la materia. Y también nos dice el proyecto, la frase que aquí se cuestiona debe entenderse referida a los demás ingresos de origen local señalados en el precepto que nos ocupa. Entonces, para mí esto sí es una interpretación en función de que lo que está diciendo el proyecto, no sé si esto ya cambia con la explicación que acaba de hacer el ministro Lainez, lo que está diciendo el proyecto es que la primera frase no va a aplicar. La primera frase no va a aplicar a participaciones federales, sino únicamente a las que siguen. Al decir esto, sí está interpretando el precepto y eliminando la primera frase para lo de las aportaciones. Si la explicación que acaba de dar el ministro Lainez va a sustituir estos párrafos, entonces yo estaría con el proyecto modificado. Pero tal y como está el proyecto, sí implica una interpretación. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Vamos a ver, señor ministro Franco. Muy brevemente, señor presidente. Sí. Yo voy a votar con el proyecto, en todo caso, si así lo sostiene el ponente, pero en mi voto concurrente anunciado, haré notar que en realidad, en mi opinión, y por eso lo planteé que se explicitara, al ser la impugnación porque violenta el artículo 122 de la Constitución, y al precisamente el propio precepto estar haciendo una interpretación para salvar lo que algunos de nosotros hemos planteado aquí, pues yo entiendo que lo que se está haciendo es la interpretación conforme con esa impugnación al artículo constitucional que da la base de cómo debe manejarse esto. Entonces, yo para simplificar, si es el caso y el ponente no va a incorporar finalmente lo que yo propuse, votaré con el proyecto y en mi voto concurrente explicitaré este razonamiento que deriva del propio proyecto. Bien. Pues vamos a tomar la votación. Por favor, señor secretario. Sí, señor ministro, ustedes Ortiz. A favor. Señor ministro Cosío. También por la validez me reservo un voto concurrente. Ramos. Yo, como lo mencioné en mi participación, yo estaré en contra porque las participaciones y las aportaciones federales que están reguladas por la Ley de Coordinación Fiscal no pueden de ninguna manera estar sujetas a las previsiones de los ingresos de la Hacienda Pública de la Ciudad de México. Entonces, por esa razón, respetuosamente, yo votaré en contra. Señor ministro Franco González Salas. Por la validez y también reservo el voto concurrente. Señor Saldívar de la Red. Con el proyecto, recordando que yo anuncié un voto concurrente genérico para no tener que estar reiterando mis diferencias en cada apartado. Señor ministro Pardo Rubio. A favor del proyecto, pero con base en una interpretación conforme, y le pediría al señor ministro Franco si aceptaría que suscribiera a su servidor el voto concurrente a este respecto. Mucho gusto. Gracias. Señor ministro Piña Hernández. Yo estaría con el proyecto modificado en los términos en que lo explicó el ministro Lainez en su participación en el Pleno, nada más reservándome un voto concurrente. Medina Mora. A favor del proyecto modificado, también con reserva de voto concurrente. Con el proyecto modificado. Señor ministro Pedro Dayana. Por la invalidez de la disposición. Señor ministro presidente Aguilar Morales. Con el proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 9 votos a favor de la propuesta modificada del proyecto. El señor ministro Cosío Díaz reserva su derecho a formar voto concurrente, al igual que el señor ministro Franco González Salas.
El señor ministro Saldívar Ledo de la REN, en los términos también de su voto concurrente general. El señor ministro Pardo Rebolledo, voto concurrente y con base en una interpretación conforme. Y el señor ministro Medina Mora también reserva su derecho para voto concurrente. Voto en contra de los señores ministros Luna Ramos y Pérez Dayán. Muy bien, queda entonces aprobado con esta votación la parte que nos ha sometido a consideración. Señor ministro Lainez. Gracias. El siguiente es el derecho a la identidad. El artículo impugnado es el artículo 6, apartados en numeral 2. En la demanda se considera que regula de forma restrictiva el derecho a la identidad contenido en el artículo 4, párrafo 8 de la Constitución Federal. Primero, porque no reconoce el derecho de los menores a ser registrados de manera inmediata a su nacimiento. Y segundo, porque no contiene la obligación de la autoridad de expedir gratuitamente la primera copia certificada del acta de nacimiento. El proyecto propone declarar infundado este concepto de invalidez. Es cierto que las entidades federativas tienen estrictamente prohibido alterar la identidad del contenido esencial de un derecho humano previsto en el parámetro de regularidad constitucional, pero el proyecto considera que no sucede precisamente en este caso. En los precedentes de este máximo tribunal se han determinado 4 características esenciales del derecho a la identidad. Universalidad, no hay ni puede haber distinción alguna entre sus titulares, indivisibilidad respecto de otros derechos fundamentales como el nombre, nacionalidad, ciudadanía o filiación, inmediatez respecto del registro e inspección de un menor y gratuidad en la expedición de la primera acta de nacimiento de cualquier persona. Y estos criterios han sido orientadores. Recordarán ustedes que hemos tenido varias acciones de inconstitucionalidad contra de leyes o de las legislaciones de las entidades federativas que alteran estos principios. El artículo impugnado no altera el derecho a la identidad, no se condiciona en modo alguno cómo opera este derecho, ni afecta los principios sobre lo que está fundado. Primero, no hace distinción alguna sobre quién puede exigir el derecho a identidad. Tampoco diluye o fragmenta su vínculo con otros derechos, no fija un plazo ni condiciona el registro de una persona a las autoridades locales, no establece un costo por la emisión de la del primer acta, ni restringe su emisión a ningún requisito adicional. Lo que dice el artículo es simplemente que toda persona, grupo o comunidad tiene derecho al nombre, a su propia imagen y reputación, así como al reconocimiento de su identidad y personalidad jurídica. Las autoridades facilitarán el acceso de las personas a obtener documentos de identidad, documentos de identidad. Eso es lo único que señala, ni siquiera está ampliando o matizando o de alguna manera modificando el derecho a la identidad. Por eso se propone declarar la constitucionalidad del precepto. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Está a su consideración. Señoras y señores ministros, ¿no hay observaciones? No, señor presidente. Señora ministra Piña. Gracias. Yo aquí iría por una interpretación conforme. Es cierto que sí puede legislar, pero también para tomar un criterio de validez, a mi juicio, sí, el contenido debe reconocer expresamente el mismo alcance del artículo constitucional, que es el registro inmediato y gratuidad de la primera acta. Y si no lo hace expresamente, a mi juicio, y en los términos que la norma constitucional establece el contenido de este derecho a la identidad, se trataría de una norma inconstitucional. Pero esta interpretación de que no lo dice y por lo tanto es inconstitucional, está prohibida por el artículo 1 constitucional, que nos obliga a hacer la interpretación favorable en función de los derechos humanos, el derecho pro persona, es la protección más amplia. Y por lo tanto yo solo estoy de acuerdo con la validez, pero a partir de una interpretación de esta norma secundaria
y ajustándose a lo previsto constitucionalmente, y por lo tanto se tendría que hacer en el punto resolutivo. En conclusión, estoy con el sentido, pero haría un voto concurrente, porque para mí sí tendría que haber una interpretación conforme. Gracias. Gracias, señora ministra. Tome la votación, señor secretario. Sí, señor. ¿Se han visto ustedes? A favor. ¿Se han visto ¿También? ustedes? ¿Se han visto una rama? Yo estoy con el proyecto. ¿Se han visto Franco González? Con el proyecto. ¿Se han visto Saldívar? Con el proyecto. ¿Se han visto Pardo Rebolledo? A favor. ¿Se han visto Peña Hernández? Por la validez de la norma con una interpretación conforme. A favor. ¿Se han visto Con el proyecto. ¿Se han visto Pérez? ¿Con el proyecto? ¿Se han visto presidente Guillermo Morales? Con el proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta del proyecto, con anuncio de voto concurrente y por interpretación conforme de la señora ministra Piña Hernández. Bien, con eso queda entonces aprobada esta parte de la propuesta. Y continuamos, señor ministro. Gracias, vicepresidente. Libertad de culto y protección especial a minorías religiosas. El artículo impugnado, el artículo 6, apartado L y 11, apartado P. Los conceptos de invalidez consisten, son tres. El primero, que la Constitución no reconoce la libertad de culto como la dimensión externa de la libertad religiosa, lo cual genera inseguridad jurídica, puesto que en la Constitución Federal sí se incluye esta dimensión externa de participar individual o colectivamente, tanto en lo público como en privado, en las ceremonias o actos del culto. Segundo, que es omisa en señalar qué autoridad debe tutelar la libertad de culto y establecer las medidas que aseguren que no habrá arbitrariedades. Y tercero, que discrimina en contra de quienes pertenece a la mayoría religiosa, pues solo se reconoce el derecho de la libertad religiosa de las minorías. El proyecto propone declarar infundados estos conceptos de invalidez. Del análisis integral de la Constitución local respecto al primer punto, lleva a la conclusión que sí se previó el derecho a la libertad de culto, puesto que el texto de la Constitución local se refiere expresamente al derecho de actuar de acuerdo a sus convicciones éticas y expresar sus convicciones en lo privado y en lo público. El hecho de que no haya realizado una una redacción literalmente idéntica a la Constitución Federal, no es, a nuestro juicio, o no hace al texto inconstitucional. Es en cuanto al primer punto. En cuanto al segundo punto, de que la autoridad es omisa en señalar qué autoridad, es la Constitución local. Aquí no se van a establecer todas las autoridades encargadas de aplicar las distintas competencias que prevé la propia Constitución. Estamos hablando de un derecho humano establecido en la Constitución, no tiene por qué decir una norma general por antonomasia exactamente qué autoridad es la que aplica. Es más, si hubiese dicho qué autoridad aplica, se estaría señalando que es inconstitucional porque tiene que ser la autoridad federal, que es la Dirección General de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Por lo tanto, tampoco se considera sólido este argumento. Y el tercero, también consideramos que no es un argumento sólido para proponer la inconstitucionalidad, puesto que no estamos frente a la presencia de una discriminación tácita. Se citan en el proyecto algunos criterios de la primera sala en cuanto a lo que debemos entender como discriminación tácita, en este caso contra mayorías religiosas. Y eso sucede cuando, al referirse a cuando se crea un régimen jurídico e implícitamente se excluye de su ámbito de aplicación a otro colectivo que está en una situación idéntica. Ahí es donde estamos en una discriminación indirecta o tácita. Pero el hecho de que la Constitución
o que el artículo impugnado haya señalado que las autoridades implementarán mecanismos que protejan a las minorías religiosas para prevenir cualquier tipo de discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y violaciones a sus derechos y libertades, en primer lugar, no significa que la mayoría religiosa no va a estar protegida en caso de que hubiese una manifestación de discriminación. Simplemente se está reconociendo a las minorías religiosas como un probable grupo vulnerable sujeto a este tipo de conductas o de discriminaciones y que por lo tanto pueden requerir una particular atención por parte de las autoridades. Por lo tanto, también este tercer concepto de invalidez nos parece a nosotros insuficiente o poco sólido para considerar que aquí hay una discriminación por haber establecido esta protección específica o este enunciado específico relacionado con las minorías religiosas. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Está a su consideración, señores ministros, señoras ministras. Señora ministra Luna. Yo estoy de acuerdo con el proyecto que propone el señor ministro ponente, simplemente me apartaré de varias consideraciones. Bien. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Yo también estoy de acuerdo con el proyecto. Sin embargo, el camino tomado por este tribunal pleno al inicio de la discusión de esta acción de inconstitucionalidad determinó que, si bien se reconoce la posibilidad de que la Constitución de la Ciudad de México, por previsión expresa de la Constitución Federal, desarrolle derechos humanos, el caso es que sí se también alcanzó la conclusión de que cuando están definidos no correspondía a nadie, por lo pronto al constituyente de la Ciudad de México, determinar una versión distinta del derecho ya definido. De ahí que no sé si la pertinencia del párrafo 629 que reconoce que alguna de las disposiciones cuestionadas pueda ser redactada de manera distinta resulte constitucional siempre y cuando respete los límites a que se ha hecho referencia en la sentencia. Pues habrá que precisar que la acción de inconstitucionalidad partía de esta posibilidad, la cual fue hasta cierto punto modificada por una votación mayoritaria que estimó que una vez definido un derecho en la Constitución, este no puede ser variado en forma alguna. Sin embargo, el párrafo 629 sí reconoce la posibilidad de que este se redacte de manera distinta y a partir de ello es que se desarrolla el punto. Yo coincido con lo que se dice en este apartado, más me preocupa que se mantenga la expresión de autorización de que un derecho puede ser redactado de manera distinta por una constitución local. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más, señores ministros? Tomemos la votación, señor secretario. Sí, sí. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. Con el proyecto anunciando un voto concurrente. ¿En los mismos términos? Señor ministro Elena Ramos. Con el proyecto apartándome de consideraciones. Ministro Franco González Salas. Con el proyecto recordando mi voto concurrente general. Señor ministro Saldívar Leo de la Red. Con el proyecto separándome de consideraciones y por razones adicionales. Señor ministro Pardo Rovira. A favor del proyecto. Señor ministro Peña Hernández. Con el proyecto con salvedad en consideraciones. Señor Mora. A favor del proyecto, también con un voto concurrente y salvedad. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. Con el proyecto excluyendo el punto 629. Señor ministro presidente Evo Morales. En los mismos términos que el ministro Pérez Dayán. Señor ministro presidente, me permito informar de que existe unanimidad de 11 votos a favor de la propuesta del proyecto, con anuncio de voto concurrente de los señores ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Cosío Díaz, la señora ministra Luna Ramos en contra de consideraciones, el señor ministro Franco González Salas recuerda su voto concurrente general, el señor ministro Saldívar Leo de la Rea en contra de consideraciones por razones adicionales, la señora ministra Piña Hernández con salvedades, el señor ministro Medina Mora anunció voto concurrente y los señores ministros Pérez Dayán y presidente Aguilar Morales en contra del párrafo 629.
Gracias. Con eso queda aprobada también en esta parte la propuesta. Continuamos. Secreto profesional para periodistas. El artículo impugnado es el 7, apartado C, numeral 2. Señala la accionante que lejos de priorizar igualdad jurídica y el principio de no discriminación, la norma impugnada reconoce el derecho de mantener el secreto profesional solo en beneficio de una profesión, sin advertir la necesidad de proteger a otros profesionistas cuya función social también lo exige, como los médicos, abogados, psicólogos, psiquiatras, etcétera. Esto, a juicio del accionante, es una medida discriminatoria que no supera el test de proporcionalidad. Y se refiere a precedentes del Tribunal Pleno que determinan que es contraria a toda situación que por considerar superior a un determinado grupo conduzca a tratarlo con algún privilegio. Los argumentos centrales del proyecto consisten en sostener la constitucionalidad del precepto, puesto que la Procuraduría asume que esta norma impugnada excluye o prohíbe la salvaguarda del secreto para otras profesiones cuando esto no es así. La salvaguarda de del secreto profesional en beneficio de periodistas está enmarcado en el contexto del derecho a la libertad de expresión y de lo que esto significa para las personas que se dedican al periodismo. El artículo impugnado dice: las personas profesionales de la información tienen derecho a desempeñarse de manera libre y a mantener el secreto profesional que salvaguarda a periodistas y colaboradores periodísticos en cumplimiento de sus funciones, así como no ser obligados a revelar sus fuentes de información. Por lo tanto, lo único que se hace, lo que hace el texto de la Constitución es reforzar la protección, reconociendo la particular situación en que se encuentran los periodistas respecto a o frente al posible derecho de censura. Sería imposible exigir que la Constitución capitalina enliste todo el catálogo de profesiones donde existe el secreto profesional. No es una regulación del secreto profesional, es una condición relativa al ejercicio de la carrera de periodistas y que esta protección reforzada, incluso derivada de recomendaciones internacionales, no es violatoria de la Constitución Federal. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Está a su consideración. Señoras y señores ministros, no hay observaciones. En votación económica les pregunto si se aprueba. Queda aprobada entonces en esta parte la propuesta. Señor ministro Lainez. Gracias, vicepresidente. El siguiente es el artículo 33, numeral 1. En la porción normativa se contemplarán ajustes razonables a petición del ciudadano. Esta impugnación es de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que señala que con esta porción normativa implica que se puedan solicitar ajustes a las remuneraciones y percepciones de los servidores públicos, lo que transgrede, por los ciudadanos, lo que transgrede varios derechos y principios constitucionales. El proyecto sí propone una interpretación, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasó efectivamente de la lectura de las iniciativas y de todos los debates? Surge que efectivamente esta porción normativa no se refiere a los ajustes, sino que es un concepto que tiene que ver con el acceso a la movilidad. El artículo impugnado, accesibilidad, perdón, no movilidad. El artículo impugnado es el 33 y dice: la Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal y se regirá bajo los principios de la innovación, atención ciudadana, gobierno abierto, integralidad y plena accesibilidad con base en diseño universal. En los debates queda claro que hubo mucha participación en cuanto a la necesidad de que en la Administración Pública de la Ciudad de México se
se hiciera efectivo este derecho de accesibilidad tanto a las instalaciones en las oficinas de la administración centralizada y paraestatal como la prestación de servicios. El problema es que efectivamente en el punto y seguido tiene una frase, luego un punto final que dice: se contemplarán ajustes razonables a petición del ciudadano. De la investigación que realizamos en la ponencia, nos dimos cuenta que estos ajustes necesarios están relacionados con este derecho a la accesibilidad. Es un concepto acuñado en materia de derechos humanos y que tiene que ver cómo se van haciendo estos ajustes razonables a las autoridades para hacer efectivo este derecho. Por eso se propone de alguna manera esta interpretación, reconociendo que es un error y que se parece leerse relativo a los salarios. Lo pongo a consideración del Pleno. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Yo en este punto no comparto el tratamiento que se le da a este apartado que estamos analizando. Si bien es cierto que el concepto de ajustes razonables se utiliza normalmente cuando se habla de personas con discapacidad, como aquellas situaciones fácticas y jurídicas que se tienen que realizar para evitar que la discapacidad como un fenómeno social impida a las personas con discapacidad realizarse plenamente, no quiere decir que sea un concepto que solo se utilice con esa dimensión. Y a mí me parece muy complicado que tratándose de remuneraciones y percepciones de personas servidoras públicas, digamos que la oración que sigue se refiere a un tema totalmente distinto al que trata el artículo. Realmente creo respetuosamente que es una interpretación extralógica. Yo no le encuentro una razón. Aquí dice claramente: se contemplarán ajustes razonables a petición del ciudadano. ¿Ajustes razonables a qué? Pues obviamente a las remuneraciones y percepciones de los servidores públicos. Eso creo que es lo que dice el precepto. Ahora bien, yo creo que aunque el precepto diga eso, se salva su constitucionalidad por lo mismo que se ha venido considerando constitucional otros preceptos en el proyecto, porque este precepto debe ser leído a la luz de la Constitución General. Este precepto será válido si, solo si, se respeta obviamente el marco normativo de la Constitución General. A mí me parece complicado invalidar este precepto sin que haya un acto legislativo concreto en el que veamos cómo se está desarrollando o actualizando esta norma que se encuentra en el precepto. Pero a mí me parece que el análisis debe hacerse sobre lo que la norma regula, y lo que la norma pretende regular es justamente que a petición de los ciudadanos se pueden contemplar ajustes razonables. No veo cómo esto lo podemos traslapar o cambiar a un tema de movilidad o de discapacidad cuando está en un artículo 33 que habla precisamente de la administración pública de la Ciudad de México, que establece sus principios, el régimen patrimonial, y habla de remuneraciones y percepciones de las personas servidoras públicas. En tal sentido, yo estoy de acuerdo con la validez del proyecto, pero por una ruta interpretativa completamente distinta a la que sugiere y establece el proyecto. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Medina Mora, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Yo estoy por la invalidez de esta porción normativa. Me parece que aunque la explicación que se hace en el proyecto podría resultar plausible, me parece que por seguridad jurídica esta norma o esta porción normativa resulta totalmente inválida, precisamente porque califica
lo que la fracción primera de este artículo 33 señala, y por esa razón me parece que por seguridad jurídica debe invalidarse. Gracias, señor ministro. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Por las mismas razones expresadas por el señor ministro Medina Mora, yo también creo en la invalidez de esta disposición, más si consideramos que cuando se examinó el artículo 32, apartado C, inciso M, se declaró la invalidez de él en la medida en que al emitir los tabuladores de sueldos se le daba competencia al gobierno de la Ciudad de México. Y bajo esa perspectiva se expresó que el único autorizado para definir competencialmente la remuneración de los servidores públicos y de aprobar sus alcances es el Congreso de la Ciudad de México. Es enfática esta determinación del artículo 32 establecida por la decisión tomada en este alto tribunal sobre esta competencia. Parecería difícil justificar la invalidez del artículo 32, apartado 1, inciso M, y dejar vivo el 33, en tanto se hable que estas remuneraciones pudieran contemplar ajustes razonables a petición del ciudadano cuando se ha establecido que compete única y exclusivamente a la representación popular de la Ciudad de México determinar este capítulo sobre su determinación en cuanto a su alcance, fijación y disminución. Por eso, para ser consistentes, el 32 tendría que llevar a la misma razón de invalidez que la expresión que dice se contemplarán ajustes razonables a petición del ciudadano, lo que se aseguró corresponde exclusivamente al Congreso de la Ciudad de México. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra Piña. Sí, gracias. Precisamente el argumento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos la última frase se refiere al acceso accesibilidad con base en diseño universal en función a la administración pública. Cuestión de los tabuladores. De esta norma legislativa y que genera confusión. Se conoce la norma por una deficiencia legislativa, la confusión, y alude ya a lo que sean razonables. Estaría por la invalidez, partiendo las razones del ministro Lainez, ajustes razonables, también en el artículo de la Ciudad de México, que nos habla que está prohibido todo tipo de discriminación y especialmente dice la negación de ajustes razonables, proporcionales y objetivos se considerará discriminación. O sea, al ámbito al que lo está refiriendo el proyecto comparto ese ámbito. Sin embargo, yo iría por la invalidez, como incluso lo reconoce el propio proyecto. Gracias. Gracias, señora ministra. Señor ministro Gutiérrez. Simplemente, en el mismo sentido que el ministro Eduardo Medina Mora, yo coincido que por seguridad jurídica se debe declarar la invalidez del precepto reclamado. Señor ministro Pardo. También en el mismo sentido, y aún aceptando la interpretación que propone el proyecto, no haría sentido la última parte de esta porción normativa en donde señala que los ajustes razonables se harán solo a petición del ciudadano. Si se tratara de atender a las personas con discapacidad y cumplir con los compromisos de tratados internacionales y de la propia legislación nacional al respecto, no tendría que estar sujeto a la petición de los ciudadanos, sino tendría que hacerse de manera oficiosa por parte de las autoridades y establecer la obligación, en este caso, en la Constitución de la Ciudad de México. Así es que, pero esto es a mayor abundamiento. Yo también comparto que esta porción
se refiere necesariamente a la frase que la antecede, que habla de remuneraciones y percepciones de servidores públicos. También estaría por la invalidez. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. En la misma línea de quienes me han precedido en el uso de la palabra, en realidad a mí me parece que esa porción normativa también es inconstitucional. Si bien es cierto que el artículo se refiere a la administración pública de la Ciudad de México y que cuáles son los principios que la rigen de innovación, de atención ciudadana, de gobierno abierto, de integridad y de plena accesibilidad, lo cierto es que después de que se enumeran estos principios hay un punto y seguido, y después habla de la hacienda pública de la ciudad, de su administración y del régimen patrimonial, que estos serán unitarios, incluyendo los tabuladores de remuneración y percepciones de las personas servidoras públicas. E inmediatamente después hay un punto y seguido y dice, terminando de establecer cómo se llevarán a cabo las remuneraciones y las percepciones, dice, se contemplará ajustes razonables a petición del ciudadano. Entonces, esto en realidad está pues más ligado con la última parte del artículo que viene redactándose de esa manera. Y lo que nos está diciendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que si es correcto o no que esta reducción o este ajuste pueda establecerse por los ciudadanos, que es lo que le parece que no es realmente posible. Estos ajustes razonables, si se debieran dar o no por los ciudadanos. En el proyecto del señor ministro Lainez dice que esta frase, ajustes razonables, está referido a las personas con discapacidad y que se refiere a una cuestión de movilidad. Y nos cita algunos artículos de la Ley General de Inclusión de Personas con Discapacidad donde se usa este concepto, lo cual es totalmente cierto. Sin embargo, creo que en el artículo que se está analizando no hay referencia alguna a esta situación, entonces creo que no tendríamos por qué traerla a colación, como ya lo han señalado algunos de los señores ministros. Y por tanto, creo que al final de cuentas sí deja esta frase pues un poco ambigua, un poco en el aire, pero si la relacionamos con la redacción del artículo, pues sí se está refiriendo a los sueldos. Y sobre esa base, como lo mencionó el ministro Pérez Dayán, pues ya se declaró la inconstitucionalidad del artículo 32, apartado C, inciso M, donde se está diciendo que precisamente los tabuladores de sueldo no son facultad ni siquiera del jefe de gobierno, sino del Congreso de la Ciudad de México. Entonces, aquí se le estaría dando la posibilidad de establecer un ajuste todavía a una persona distinta, ni siquiera una autoridad, sino a los ciudadanos, y con esto tampoco se establece si el ajuste va a ser a la alza o a la baja. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también se ponen en entredicho pues derechos laborales. Entonces, por esa razón, a mí también me parece que debiera declararse inválido. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Señor ministro Franco. Gracias, presidente. Yo también me inclinaría a pensar que debe invalidarse toda la expresión, porque como aquí se ha dicho, gramaticalmente se tendría que entender que califica a todo el párrafo, puesto que no excluye ni hace salvedades. Y además tenemos en el propio proyecto algunas alusiones en donde efectivamente en la mayor parte de los casos, en las citas a pie de página de los artículos, queda claro, se refieren a personas, claramente a personas con cierta discapacidad. Sin embargo, también hay otros, por ejemplo, el que se cita en la hoja 305, va de la 304 a la 305, en el pie de página 489, que dice, Constitución de la Ciudad de México, Alcaldía, Asuntos Jurídicos, fracción 41, prestar asesoría jurídica gratuita en materia civil, penal, administrativa y del trabajo con ajustes razonables si se requiere en beneficio de los habitantes de la respectiva demarcación territorial. Entonces, parecería que esto es un concepto mucho más, o se aplica con un concepto mucho más amplio. Consecuentemente, dado que además se salva en diversos artículos lo que se está cuidando en el proyecto, que es referirlo a, en el caso, ¿no?, de que
se trate de personas con discapacidad, está protegido en esos artículos. Consecuentemente, por esa razón yo también me inclinaría por invalidar y no generar una situación muy ambigua de cuál es el alcance de esta expresión en el topos que tiene específicamente. Gracias. Gracias, señor ministro. Continúa su consideración. ¿No hay más observaciones? Tomemos entonces la votación. Sí, señor. Señor ministro, usted. Por la invalidez del precepto. Señor ministro, considera. Yo estoy con el proyecto, anunciaré un voto concurrente para hacer algunas salvedades. Señor ministro Ana Ramos. Por la invalidez. Señor ministro Franco González. Por la invalidez. Señor Saldívar Ledo de la Red. Por la validez, por razones distintas, me parece que mientras se respeten los principios de la Constitución General, se pueden hacer ajustes razonables a las percepciones de los servidores públicos. Señor ministro Pardo Rebolledo. En contra del proyecto y por la invalidez. Señor ministro Piña Hernández. Señor ministro Medina Mora. Por la invalidez. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto, esta línea se agregó cuando se agregó el concepto principio de accesibilidad y el proyecto pretende, la interpretación que presenta el proyecto me parece a mí es la más protectora en favor de las personas con discapacidad, sostener el proyecto. Señor ministro Pérez de Llano. Por la invalidez da lugar a confusiones. Señor ministro presidente Ariel Morales. Por la invalidez. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 8 votos en contra y por la invalidez de la porción normativa que indica se contemplarán ajustes razonables a petición del ciudadano. Señor ministro Saldívar. Para anunciar voto particular, presidente. Gracias. Bien. También, señor presidente, gracias. Tome nota la secretaría. Sí, señor. Con ello queda aprobada esta parte de la propuesta. Continuaríamos, señor ministro. Gracias. Libertad de asociación, páginas 305 a 310. Señala la accionante que al reconocer los derechos de identidad y personalidad jurídica, la Constitución capitalina está regulando los efectos del derecho a la libertad de asociación, pero no establece los límites que la Constitución Federal sí prevé para ejercer el último derecho. Se produce, señala una antinomia con el artículo 7, apartado B de la Constitución local, que sí respeta los límites previstos en la Constitución Federal. Los argumentos centrales del proyecto consisten en que la Procuraduría parte, en nuestra opinión, de una premisa falsa. El artículo 6 no regula el derecho de asociación o reunión, sino el derecho a la personalidad e identidad jurídica. Mientras que el precepto impugnado reconoce derechos personalísimos de individuos o grupos, los derechos que se estiman vulnerados, asociación y reunión, están relacionados con la interacción y agrupación de personas para ciertos fines. No existe, en nuestro punto de vista, contradicción en los artículos 6 y 7 de la Constitución capitalina, pues regulan supuestos normativos totalmente distintos. El artículo impugnado señala que toda persona, grupo o comunidad tienen derecho al nombre, a su propia imagen y reputación, así como al reconocimiento de su identidad y personalidad jurídica. No estamos hablando de libertad de asociación en este punto. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Está a su consideración, señoras y señores ministros. No hay observaciones. Les pregunto entonces, en votación económica se aprueba. Queda aprobada esta parte también del proyecto con la votación unánime señalada. Continuamos, señor ministro Lainez. El siguiente precepto impugnado señala textualmente lo siguiente: todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar son reconocidas en igualdad de derechos, protegidas integralmente por la ley y apoyadas en sus tareas de cuidado. La Procuraduría señala que dentro de este espectro hipotético del artículo impugnado podrían llegarse a proteger estructuras, manifestaciones y formas de convivencia que violentarían los derechos de las mujeres. Concretamente, señala que este precepto es
violatorio del principio de igualdad de género y generaría condiciones de discriminación contra la mujer. ¿Por qué? Porque a juicio del accionante, toda vez que se protege cualquier forma de estructura familiar, esto incluye la poligamia y por lo tanto la poligamia, y hace todo un estudio de la poligamia y cómo es discriminatoria. El proyecto considera, con el mayor de los respetos para el accionante, pues que sí da un salto, me parece a mí el silogismo, un salto inexplicable entre un enunciado que proteja todas las formas de formas y manifestaciones de comunidad familiar con el señalar que aquí se está permitiendo la poligamia, porque de ser el caso, como el texto no distingue, yo diría, pues entonces también está protegiendo y aceptando la poliandria, porque no está distinguiendo. Y entonces no hay desigualdad, porque entonces también permitiría a una mujer contraer matrimonio con varios hombres. Entonces, me parece que el silogismo no puede validarse en este tema. No era necesario que el constituyente pusiera una coma para decir siempre y cuando sean legales, porque esto evidentemente es en la interpretación constitucional. No tiene que estar, cuando se enuncian derechos, estarse refiriendo a que siempre tengan que ser las formas reconocidas por la ley. Eso subyace en el propio texto constitucional, subyace en los artículos en que se hace valer los derechos humanos y en la Constitución, en el artículo federal, en el artículo primero. Por lo tanto, se propone o propongo a este máximo tribunal declarar inválido este concepto de invalidez y reconocer la constitucionalidad, del artículo 6, inciso C, numeral 2. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Está a su consideración esta parte de la propuesta. Señoras y señores ministros, no hay observaciones. Señora ministra Piña. Yo aquí me apartaría, estoy con el sentido, pero no con las consideraciones. Yo me apartaría de las consideraciones desde un punto de vista gramatical. No solo cabría la poligamia, sino también la poliandria y el matrimonio infantil. Pero no necesariamente de esto se advierte que la norma en sí misma sea inconstitucional, porque al margen de lo que estableció el constituyente en la Asamblea, por imperativo del artículo primero constitucional, las normas secundarias deben ser interpretadas conforme a la Constitución Federal, y esta disposición admite una interpretación conforme. Yo considero que esa norma es constitucional a condición que se lea de la siguiente manera: se reconocen todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar, siempre y cuando sean compatibles con los derechos fundamentales de sus miembros, esto es, se funden por adultos capaces de manera consensual, libre e igualitaria, con la finalidad de darse apoyo mutuo y con vocación de permanencia. Para mí, con esta interpretación conforme, sería constitucional la norma y, por lo tanto, tendría que reflejarse también en el resolutivo. Gracias. Gracias, señora ministra. Si no hay más observaciones, tomamos la votación, señor secretario. Sí, señor ministro, ustedes obtienen. A favor del proyecto, anuncio voto concurrente. También a favor del proyecto, anuncio voto concurrente, y para mí la razón fundamental es la del párrafo 685 que recoge la doctrina de la primera sala. Ramos. Yo estoy con el sentido, me aparto de consideraciones. Franco González Salas. Con el proyecto y reservando mi voto concurrente. Con el proyecto, apartándome de algunas consideraciones. A favor del proyecto también con un voto concurrente. Yo estaría por la constitucionalidad de la norma con una interpretación conforme, y esta debe ser reflejada en el resolutivo. A favor del proyecto también, en su caso, con un voto concurrente.
Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. ¿Con el proyecto? Señor ministro presidente Aguilar Morales. También con el proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe unanimidad de 11 votos a favor de la propuesta del proyecto, con anuncio de voto concurrente de los señores ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Cosío Díaz. Voto en contra de consideraciones de la señora ministra Luna Ramos. El señor ministro Franco González Salas reserva su derecho a formar voto concurrente. El señor ministro Saldívar Larrea en contra de algunas consideraciones. Anuncio de voto concurrente también del señor ministro Pardo Rebolledo, la señora ministra Piña Hernández por interpretación conforme que se refleja en el punto resolutivo, y el señor ministro Medina Mora reserva su derecho a formar voto concurrente. Bien, con eso queda aprobada esta parte del proyecto. Señoras y señores ministros, con su venia voy a levantar la sesión para atender un compromiso oficial al que he sido convocado y continuaremos con la discusión de este asunto el día de mañana en este recinto a las 10:30 de la mañana para seguir con los temas que todavía nos faltan por analizar. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno avanza en el estudio y resolución de estas acciones de inconstitucionalidad, la número 15, diagonal 2017, y sus acumuladas 16, 18 y 19, diagonal 2017. Acciones de inconstitucionalidad que plantean diversos conceptos de invalidez y el contraste que realiza el proyecto correspondiente que estudia el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también en el ámbito de convencionalidad correspondiente. Un elemento importante es el análisis que establece el Pleno en los diversos apartados de esta acción de inconstitucionalidad y el proyecto correspondiente. El proyecto plantea el estudio de 6 grandes apartados y en esta sesión ordinaria el Pleno determina precisamente el ámbito correspondiente a los puntos 7 y 8 del apartado C de este proyecto, un asunto importante respecto de los tabuladores. En el caso número 7, en el punto 7 de ese apartado C, la situación correspondiente a los tabuladores respecto de servidores públicos en la Ciudad de México y el contenido fundamentalmente del artículo 32 de esta Constitución Política de la Ciudad de México, donde se determina la validez correspondiente. También analiza el contenido del artículo 21 en el análisis del punto número 8 respecto de los recursos de orden federal que se participan precisamente a la Ciudad de México y a las alcaldías, y donde es importante la consideración de otras leyes en la materia respecto de coordinación fiscal, pero determina la validez correspondiente en el ámbito precisamente de esa interpretación del respeto de los recursos de orden federal hacia la Ciudad de México y a las alcaldías. Posteriormente, analiza el contenido del proyecto correspondiente en el apartado D, que contiene diversos puntos relacionados con derechos específicos y el análisis que establece el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de temas como el punto número 1 de la identidad de las personas, ese derecho que se plantea como un punto de validez en el estudio que establece el proyecto correspondiente. También se analizan otros aspectos respecto de la libertad religiosa, la libertad de culto, determinando la validez también correspondiente como se plantea en el proyecto que analiza el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También respecto del secreto profesional que ejercen las personas que desarrollan esta actividad profesional de la información como uno de los elementos también importantes en el ámbito de constitucionalidad, en el contraste que establece con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el ámbito correspondiente a la libertad de expresión. Posteriormente, también el Pleno analiza otros aspectos, en este caso vinculados
con la situación de remuneraciones de servidores públicos de la Ciudad de México y una manifestación que existía en el artículo correspondiente para determinar la posibilidad de que el ciudadano manifestara el interés de establecer la reducción correspondiente de las percepciones, y esto se determina inválido por una votación de 8 votos, de acuerdo a lo que establece procesalmente la ley reglamentaria del artículo 105, fracciones primera y segunda de la Constitución Política Federal. Y el Pleno continúa en el estudio de estos derechos en específico que se plantean en la Constitución Política de la Ciudad de México y el contraste con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aspectos como el derecho a la libertad de asociación y también a las estructuras familiares, uno de los elementos importantes donde también se determina la validez correspondiente, este respeto, el derecho correspondiente a las estructuras y formas de conformación de las familias en la Ciudad de México a través de lo que dispone la Constitución Política de la Ciudad de México. Son puntos importantes que analiza el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y continuará en la siguiente sesión ordinaria. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz Ibaje, invitándoles para que en punto de las 9 de la noche puedan dar seguimiento, acceso directo en el espacio noticioso del canal judicial, y agradeciendo su interés en este ámbito de interpretación constitucional en el Estado mexicano. Por su atención, gracias.